¿Alguna vez te has parado a reflexionar sobre cómo la serenidad de Jesús era capaz de transformar las situaciones más caóticas? En medio de un mundo frenético, lleno de desafíos que nos presionan por todas partes, la tranquilidad que Él demostró puede parecer inalcanzable. Pero, ¿y si te dijera que sus lecciones sobre la paz interior son más pertinentes que nunca y pueden aplicarse a nuestra vida actual? Desde furiosas tormentas hasta momentos de extrema angustia, Jesús demostró que la verdadera fuerza nace de la calma. Y cada episodio de su viaje nos enseña cómo afrontar los momentos difíciles sin renunciar a la paz interior. Quédate hasta el final, porque la última lección es la más importante de todas y podría cambiar por completo tu forma de ver la vida. Paz en medio del caos, Jesús y la tormenta. ¿Quién no se ha sentido alguna vez inmerso en una tormenta de problemas sin saber a dónde ir? A menudo, cuanto más intentamos controlar las situaciones, más se nos escapan de las manos. La vida moderna nos empuja a una constante sensación de inestabilidad, como si estuviéramos a la deriva en un mar embravecido. En uno de los relatos más impresionantes de los Evangelios, Jesús y sus discípulos atravesaban el mar de Galilea cuando se desató una violenta tormenta. El viento soplaba con furia, las olas amenazaban con anegar la barca y los discípulos luchaban desesperadamente por mantenerla a flote. ¿Y dónde estaba Jesús? Durmiendo. Esta imagen puede parecer absurda. ¿Cómo puede alguien descansar en medio de una escena tan aterradora? Mientras los discípulos corrían presas del pánico, tratando de controlar lo incontrolable, Jesús permanecía en profunda paz. Aterrorizados, los discípulos le despertaron. «Maestro, ¿no te importa que perezcamos?» Marcos 4:38. Entonces Jesús se levantó, miró la tempestad y con una sola orden calmó el mar. «Silencio», Marcos 4:39. En un instante, todo se calmó. Pero la gran lección no reside solo en el hecho de que calmara la tormenta exterior, sino en la paz inquebrantable que ya habitaba en su interior. Jesús quería enseñar a sus discípulos que la verdadera serenidad no depende de las circunstancias que nos rodean, sino del estado de nuestro corazón. Entonces les preguntó, ¿por qué tenéis tanto miedo? ¿Aún no tenéis fe? Mac 4:40. Su miedo no era solo a la tormenta física, sino a la tormenta que se estaba gestando en su interior. Este pasaje nos invita a reflexionar. ¿Cuántas veces creemos que solo podemos tener paz cuando desaparecen nuestros problemas? Jesús nos muestra lo contrario. La paz comienza en nuestro interior, independientemente de lo que suceda a nuestro alrededor. La tormenta puede rugir, pero no tiene por qué dominar nuestro corazón. Jesús nos enseña que la fe es lo que nos sostiene, que confiar en Dios nos permite descansar incluso en medio del caos. Cuando le cedemos el control, la serenidad ya no es solo un reflejo de las circunstancias, sino un estado de ánimo constante. El silencio de Jesús ante las acusaciones. Imagina que te acusan injustamente. El impulso natural sería defenderse, argumentar, demostrar la inocencia. Pero esto suele generar aún más angustia, nos acelera el corazón y nos consume emocionalmente. Ahora compara esta reacción con la postura de Jesús durante su juicio. Ante Pilato, después de haber sido traicionado, humillado y golpeado, Jesús permaneció en silencio. Él, que podría haber demostrado fácilmente su inocencia y desmentido las mentiras contra él, prefirió no responder a las acusaciones. Pilato, desconcertado, le preguntó, «¿No oyes de cuántas cosas te acusan?» Pero Jesús no dijo ni una sola palabra en su defensa. Mateo 27, 13, 14. Este silencio encerraba una serenidad incomprensible. ¿Cómo puede alguien mantener la calma cuando está en juego su vida? La respuesta está en la plena confianza de Jesús
en el plan de Dios. Sabía que su misión no dependía de lo que los hombres dijeran de él. Su identidad y su propósito se basaban en algo mucho más grande que el juicio humano. Esta lección se aplica directamente a nosotros. ¿Cuántas veces sentimos la necesidad de justificarnos ante los demás, de demostrar nuestra valía, de convencer a alguien de que tenemos razón? Pero Jesús nos enseña el poder del silencio. No todas las batallas deben librarse con palabras. A menudo, el silencio comunica más que cualquier explicación. Mantener la calma en tiempos de injusticia no significa aceptarlo todo pasivamente, sino confiar en que la verdad prevalecerá a su debido tiempo. La paz interior viene de saber que nuestra identidad no depende de la aprobación de los demás, sino de lo que Dios dice de nosotros. Al elegir el silencio, Jesús nos mostró que la verdadera fuerza no reside en la defensa impulsiva, sino en la serena confianza de que Dios siempre actúa, aunque no lo veamos. Serenidad ante la injusticia. La parábola del buen samaritano. ¿Cuántas veces nos encontramos con injusticias y sentimos el impulso de actuar? Pero el miedo, la prisa o el cansancio nos lo impiden. A veces preferimos ignorar el problema, convenciéndonos de que no es nuestra responsabilidad. Jesús nos enseñó que la verdadera calma no es la inacción, sino la decisión consciente de actuar con compasión, y lo dejó claro en la parábola del buen samaritano. En la historia, un hombre judío fue brutalmente atacado por ladrones y abandonado casi muerto al borde del camino. Dos hombres religiosos pasaron junto a él, un sacerdote y un levita, pero ambos ignoraron su dolor y siguieron su camino. Entonces llegó un samaritano, un hombre perteneciente a un pueblo despreciado por los judíos de la época. Podía haber seguido su camino. Después de todo, el herido no era de los suyos, pero, a diferencia de los demás, se detuvo. Con calma, limpió las heridas del forastero, lo montó en su propio animal y pagó su estancia en una posada hasta que se recuperó. Jesús preguntó: ¿Cuál de estos tres crees que estaba junto al hombre que cayó en manos de los ladrones? La respuesta era obvia. La lección aquí es profunda. El samaritano no ayudó porque era conveniente, sino porque eligió ver el dolor de la otra persona y actuar con misericordia. La verdadera calma nos da la claridad que necesitamos para ver más allá de nuestras propias vidas. Nos permite ir más despacio y darnos cuenta de las necesidades de los demás. En un mundo en el que todo sucede tan deprisa, en el que la gente siempre va con prisas, el samaritano nos enseña que la compasión requiere una pausa. Esa paz interior nos hace capaces de preocuparnos, incluso cuando todo a nuestro alrededor nos dice que sigamos adelante sin mirar atrás. Jesús nos reta a hacer lo mismo, a no ignorar el dolor que nos rodea, a actuar con amor y misericordia y a comprender que la verdadera serenidad no es egoísta, se manifiesta en el cuidado del prójimo. El poder de la oración silenciosa. Vivimos rodeados de ruido, noticias, redes sociales, exigencias, responsabilidades. La idea de detenerse, de apartarse para rezar en silencio, parece a menudo una pérdida de tiempo. Pero para Jesús, el silencio era esencial. A menudo, antes de tomar decisiones importantes o después de momentos agotadores, se apartaba para orar. Antes de elegir a sus discípulos, después de realizar milagros e incluso la noche antes de su crucifixión, Jesús buscó un lugar solitario para hablar con Dios. Se retiraba a lugares solitarios y oraba. Lucas 5:16. Este hábito nos enseña algo crucial. La calma no surge de la nada. Se cultiva en la intimidad con Dios. Jesús sabía que para afrontar los retos de su misión necesitaba momentos de tranquilidad.
no porque huyera de los problemas, sino porque esos momentos fortalecían su espíritu para afrontarlos. ¿Cuántas veces nos sentimos ansiosos, abrumados, sin saber qué hacer? La respuesta no es correr más, sino parar. Buscando a Dios en silencio, encontramos una paz que el mundo no puede ofrecer. Muchos ven la oración como un último recurso, algo que hacemos cuando lo hemos intentado todo. Pero Jesús nos muestra que debe ser nuestra primera respuesta. El silencio y la oración no son una vía de escape, son una fuente de fortaleza. Cuando nos detenemos a buscar a Dios, Él nos renueva, nos da claridad y nos enseña a confiar, incluso cuando las circunstancias parecen adversas. Calma en el sufrimiento. Jesús en la cruz. Hay momentos en los que el sufrimiento nos golpea tan fuerte que parece imposible mantener la calma. En esos momentos, nuestra tendencia natural es rebelarnos, desesperarnos o simplemente querer huir del dolor. Pero Jesús, al enfrentarse al peor de los sufrimientos, la crucifixión, nos dejó una lección inestimable sobre cómo mantener la serenidad incluso en medio del dolor. Fue traicionado, humillado, torturado y clavado en una cruz. El peso del dolor físico era inmenso, pero aún mayor era la carga emocional y espiritual que llevaba. Aún así, sus palabras no eran de rebeldía, sino de amor. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Jesús eligió la calma. Eligió confiar en el plan de Dios, incluso cuando todo parecía desmoronarse. Eso no significa que no sintiera dolor. En el punto álgido de su angustia gritó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Mateo 27:46. Pero incluso en ese momento de profunda agonía, no se dejó vencer por la desesperación. Se mantuvo firme, sabiendo que el sufrimiento no era el final. La mayor lección que aprendemos de este momento es que la verdadera calma no significa la ausencia de dolor, sino la certeza de que Dios sigue teniendo el control, incluso cuando no lo entendemos. En los momentos difíciles podemos mirar a Jesús y recordar: la paz no depende de las circunstancias, sino de nuestra confianza en Dios. Él nos enseña que el sufrimiento puede llevarnos a la resurrección, que el dolor nunca es el capítulo final de nuestra historia. La paciencia de Jesús con sus discípulos. ¿Alguna vez te has sentido frustrado intentando explicar algo a alguien que no lo entiende? ¿O has perdido los nervios porque alguien no ha actuado como esperabas? Ahora imagina a Jesús tratando con sus discípulos, hombres llenos de defectos, dudas y testarudez. Estaban a su lado todos los días, presenciaban milagros, escuchaban sus enseñanzas, pero a menudo seguían sin entender. En Juan 14:9, Felipe, uno de sus discípulos, le hizo una petición sorprendente: Señor, muéstranos al Padre, y nos basta. Jesús respondió, sin exasperarse, pero con paciencia: ¿Tanto tiempo llevo con vosotros, y aún no me conoces, Felipe? El que me ve a mí, ve al Padre. Incluso después de tanto tiempo a su lado, Felipe seguía sin comprender del todo quién era Jesús. Pero en lugar de reprenderle duramente, Jesús mantuvo la calma y le enseñó con amor. Esto nos enseña algo fundamental: la verdadera calma nace del amor. Cuando estamos llenos de amor, podemos ser pacientes con los errores de los demás, igual que Dios es paciente con nosotros. Jesús nunca perdió la paciencia con sus discípulos, ni siquiera cuando discutían entre ellos sobre quién era el más grande, cuando dudaban o incluso cuando Pedro le negó. Sabía que el crecimiento requiere tiempo, que el aprendizaje es un proceso y que la transformación se produce gradualmente. Y esta lección se aplica a nosotros. ¿Con qué frecuencia esperamos que las personas que nos rodean cambien rápidamente, que nuestros amigos, cónyuges o hijos lo entiendan todo enseguida?
Pero Jesús nos enseña que la paciencia es un reflejo del amor y que la calma es esencial para ayudar a los demás a crecer. Al igual que Él fue paciente con sus discípulos, nosotros estamos llamados a ser pacientes con los demás y también con nosotros mismos. Serenidad ante la provocación. La mujer adúltera. A menudo nos sentimos presionados a responder a ataques o provocaciones. Pero Jesús nos enseña que la verdadera fuerza está en la serenidad. Un claro ejemplo de ello sucedió cuando los fariseos le llevaron a una mujer sorprendida en adulterio. Querían ponerle a prueba. Si ordenaba apedrearla, estaría contradiciendo su mensaje de misericordia. Si la perdonaba, parecería que ignoraba la ley. Ante esta provocación, Jesús hizo algo inesperado. Se agachó y empezó a escribir en el suelo en silencio. Juan 8:6. Mientras los acusadores insistían, él se levantó y dijo: «El que esté libre de pecado entre vosotros, que tire la primera piedra». Juan 8:7. Con esa simple frase se disipó toda la hostilidad de la multitud. Uno a uno, todos se fueron. Jesús nos enseña que una respuesta inmediata no siempre es la mejor. El silencio y la calma pueden ser más poderosos que cualquier argumento. ¿Cuántas veces en discusiones o conflictos reaccionamos en caliente y luego nos arrepentimos? La respuesta de Jesús nos invita a actuar con sabiduría, sin dejarnos llevar por nuestras emociones. La calma nos da el control de la situación y nos permite responder de una manera que construya, en lugar de avivar más el conflicto. Venid a mí y yo os haré descansar. Paz para el cansado. Vivimos en un mundo acelerado en el que el agotamiento se ha convertido en algo normal. El trabajo, las responsabilidades, las preocupaciones, parece que nunca podemos parar. Pero Jesús nos invita: venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Mateo 11:28. Este descanso que Jesús ofrece no es solo físico, sino un alivio para el alma. A menudo llevamos cargas que no deberíamos: la culpa del pasado, los temores por el futuro, las exigencias que el mundo nos impone. Pero Jesús dice que su yugo es fácil y su carga ligera. No nos llama a una vida sin dificultades, sino a una vida en la que no tenemos que cargar con todo solos. La verdadera calma llega cuando aprendemos a confiar en Él, a entregarle nuestras preocupaciones y a descansar en la certeza de que Él cuida de nosotros. Esta paz no depende de las circunstancias, sino de confiar en que Dios tiene el control. Así que cuando llegue el cansancio y la ansiedad, recuerda: Jesús ya te ha ofrecido el descanso que tu alma necesita. Solo tienes que aceptar la invitación. Calma al tomar decisiones importantes. ¿Quién no se ha sentido ansioso al tener que tomar una decisión difícil? La presión del tiempo, el miedo a equivocarse, la incertidumbre, todo esto puede llevarnos a actuar impulsivamente, pero Jesús nos enseña que la sabiduría nace de la calma. Antes de elegir a sus 12 discípulos, no se precipitó. Al contrario, se retiró a un lugar solitario y pasó la noche en oración. Lucas 6, 12, 13. Jesús comprendió que las decisiones importantes requieren reflexión y conexión con Dios. A menudo queremos respuestas rápidas, pero Dios nos enseña a esperar. La calma nos permite ver más allá de las prisas y buscar la mejor opción, y esto se aplica a todos los ámbitos de nuestra vida. Ya se trate de decisiones sobre el trabajo, las relaciones o la familia. El ejemplo de Jesús nos recuerda que la mejor manera de elegir sabiamente es buscando la presencia de Dios y confiando en su tiempo. Bienaventurados los pacificadores. La llamada a la paz. Vivimos en un mundo de conflictos, peleas en las redes sociales, discusiones políticas, divisiones dentro de nuestras propias familias. Parece que siempre estamos rodeados de desacuerdos. Pero Jesús dijo: bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios.
Mateo 5:9. Ser un pacificador no significa evitar el conflicto a toda costa, sino actuar con sabiduría para llevar la reconciliación allí donde hay discordia. Esto requiere calma. Cuando elegimos reaccionar con serenidad en lugar de con agresividad, demostramos que nuestra confianza está en Dios, no en las circunstancias. En un mundo en el que tantos optan por la confrontación, Jesús nos llama a ser instrumentos de paz, la serenidad de Jesús al acoger a los niños. En una sociedad que valora tanto la productividad y la prisa, a menudo nos olvidamos de apreciar la belleza de la sencillez. Los discípulos intentaron alejar a los niños de Jesús, pensando que estaba demasiado ocupado para ellos, pero Él les corrigió. Dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque de los que son como ellos es el reino de Dios. Lucas 18:16. Jesús no solo acogió a los niños, sino que los utilizó como ejemplo de fe pura y genuina. Esto nos enseña que la calma nos permite valorar lo que realmente importa. ¿Cuántas veces tenemos tanta prisa que no nos damos cuenta de los momentos sencillos, de las pequeñas alegrías de la vida? La calma de Jesús nos recuerda que la verdadera grandeza reside en la capacidad de detenerse, de estar presente y de valorar los momentos que parecen pequeños, pero que en realidad son los más preciosos. El perdón, un acto de calma y confianza. Perdonar nunca es fácil. Cuando nos hieren, la ira y el deseo de justicia se apoderan de nuestro corazón. Pero Jesús nos enseñó que el perdón no es solo una elección, sino un camino hacia la paz interior. Cuando Pedro le preguntó cuántas veces debía perdonar, esperando un límite razonable, Jesús le contestó: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Mateo 18:22. Esto significa que el perdón no debe ser limitado. El perdón requiere serenidad, porque implica soltar el resentimiento y confiar en que Dios es justo. Jesús nos muestra que cuando elegimos perdonar, no solo estamos liberando a la otra persona, nos estamos liberando a nosotros mismos del peso de la herida. La calma en el perdón no viene de nuestras fuerzas, sino de confiar en que Dios se ocupa de todo. No te preocupes por el mañana. Paz contra la ansiedad. La ansiedad es uno de los mayores desafíos de nuestro tiempo. Siempre estamos preocupados por el futuro, tratando de predecir y controlar lo que vendrá. Pero Jesús nos invita a vivir de otra manera. No os preocupéis por el mañana, porque el mañana se cuidará de sí mismo. Cada día tiene bastante con su propio mal. Mateo 6:34. No nos está diciendo que seamos irresponsables, sino que confiemos en que Dios ya tiene el control de lo que está por venir. La ansiedad nace del miedo a lo desconocido. Pero cuando optamos por confiar en Dios, encontramos una calma que nos permite vivir el presente sin que nos consuma la preocupación. La paz no viene de conocer todas las respuestas, sino de creer que Dios nos guiará día a día. Mi paz os doy, el regalo de Jesús para nosotros. En un mundo de caos e incertidumbre, lo que más buscamos es la paz, y Jesús nos hizo una promesa increíble. La paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Juan 14:27. La paz que Él nos da no es temporal. No depende de circunstancias externas, sino que es un don divino, disponible para todos los que confían en Él. Esta paz nos sostiene en los momentos difíciles, nos fortalece en la adversidad y nos permite afrontar cualquier reto con serenidad. Aceptar esta paz significa vivir con la certeza de que Dios está con nosotros, pase lo que pase. Mirando las enseñanzas de Jesús, nos damos cuenta de que la calma no es simplemente un estado emocional, sino un reflejo de nuestra confianza en Dios. Nos enseña
que la verdadera paz no viene de la ausencia de problemas, sino de la presencia de Dios en nuestras vidas. Cuando elegimos confiar en Él, podemos afrontar las tormentas sin desesperarnos. Podemos hacer frente a las acusaciones sin perder la paz. Podemos actuar con paciencia, compasión y sabiduría. Podemos descansar sabiendo que el futuro está en sus manos. La calma que Jesús nos ofrece no es solo un alivio momentáneo, sino una forma de vida. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a vivir esta paz y a permitir que la serenidad transforme tu vida?